Conoces la Navidad. Crees que la entiendes. Santa Claus, regalos, luces cálidas y canciones felices. Pero eso es solo la versión que te dejaron ver. Suscríbete ahora y escribe en los comentarios desde qué país nos ves, porque lo que estás a punto de escuchar fue ocultado durante siglos y cambia por completo lo que crees saber sobre esta fecha. Durante más de 1000 años, diciembre no fue una celebración segura. Fue una advertencia. Porque mientras hoy se promete premios, antes se enseñaban consecuencias. Y no simbólicas. Reales. Dolorosas. Espirituales. En la Europa antigua, los niños no solo esperaban regalos. Esperaban juicio. Esto es importante. Muy importante. Porque la Navidad no nació como una fiesta infantil, sino como un ritual para sobrevivir al invierno, al pecado y a la oscuridad. Y cuando esa oscuridad caía, algo también aparecía. No era Santa. Era una figura que arrastraba cadenas, que llevaba varas para castigar y un saco para llevarse a los que se desviaban. Una presencia que no negociaba, que no perdonaba, y que enseñaba una lección que hoy resulta incómoda: tus actos tienen consecuencias. La Iglesia intentó borrarlo. La cultura moderna lo enterró. Y América lo reemplazó por sonrisas falsas y promesas vacías. Pero eso no significa que nunca existiera. Significa que fue silenciado. Porque cuando eliminas el miedo, eliminas el respeto. Cuando quitas el castigo, trivializas el mal. Y cuando conviertes una advertencia espiritual en un producto comercial, pierdes el significado del ritual. Este video no es para entretenerte. Es para recordarte algo que el mundo moderno decidió olvidar. Que el invierno no siempre fue amable. Que la fe no siempre fue suave. Y que la Navidad, antes de ser luz, fue sombra. Y cuando entiendas lo que realmente se celebraba en diciembre, ya no volverás a ver la Navidad de la misma manera. Lo que crees saber de la Navidad, la mentira moderna. Empecemos por la versión que te enseñaron. La que parece inocente. La que nadie cuestiona. En el mundo moderno, la Navidad es presentada como el momento más seguro del año. Todo es suave. Todo es brillante. Todo está cuidadosamente diseñado para no incomodar a nadie. La Navidad que conoces está hecha de anuncios, películas repetidas y una idea muy clara: todos merecen algo, sin importar nada más. Si te portas mal, tal vez recibas menos. Pero igual recibes. No hay castigo. No hay pérdida real. No hay consecuencias. Pero aquí está el problema. Eso no es tradición. Eso es una reinvención reciente. Porque durante la mayor parte de la historia humana, diciembre no era cómodo. Era el mes más peligroso del año. El frío mataba. El hambre mataba. La enfermedad mataba. Y los niños lo sabían. Las familias lo sabían. Las comunidades enteras vivían con una certeza brutal: sobrevivir al invierno no estaba garantizado. Por lo tanto, la Navidad no podía ser una fantasía ligera. Tenía que ser un recordatorio. Un marco espiritual y social que enseñara orden cuando todo alrededor era caos. Y para lograr eso, la alegría no era suficiente. Se necesitaba miedo. No un miedo sin sentido, sino un miedo estructurado. Un miedo que enseñara límites. Que dejara claro que el bien y el mal no eran conceptos abstractos, sino fuerzas con consecuencias visibles. En ese contexto, decirle a un niño pórtate bien o no recibirás un regalo habría sido ridículo. Eso no protegía a nadie. La Navidad antigua no estaba diseñada para hacer sentir bien a los niños. Estaba diseñada para prepararlos para un mundo hostil. Un mundo donde la desobediencia, la mentira y la falta de respeto podían poner en riesgo a toda la comunidad. Pero eso cambió. Con el paso de los siglos, especialmente en el mundo occidental moderno, la Navidad fue perdiendo su filo. Primero se suavizó. Luego se higienizó.
Y finalmente, se transformó en un producto emocionalmente neutro, listo para ser vendido. La amenaza desapareció. El juicio se diluyó. El mensaje espiritual se volvió decorativo. Y aquí está el contraste que casi nadie señala: cuanto más cómoda se volvió la Navidad, más frágil se volvió el mensaje que transmitía. Pasó de decir tus acciones importan a decir todo estará bien pase lo que pase. Eso suena amable. Pero no es verdad. Porque una cultura que elimina toda forma de consecuencia no crea personas buenas. Crea personas que nunca aprendieron a temer al mal. Y cuando una sociedad deja de enseñar temor, pierde algo esencial: la conciencia de que el orden no es automático y la oscuridad no es imaginaria. La Navidad moderna no es falsa porque sea alegre. Es falsa porque niega lo que vino antes. Porque borró deliberadamente la parte incómoda. Porque decidió que la luz vende mejor cuando no recuerda a nadie que existe la sombra. Y esa decisión tuvo un precio. El invierno antes de la comodidad. Para entender la Navidad antigua, primero tienes que olvidar todo lo que hoy te protege del invierno. La calefacción. Los supermercados. La electricidad. La medicina moderna. Nada de eso existía. Y sin esas capas de seguridad, el invierno no era una estación. Era una prueba. El frío no era incómodo. Era letal. Las cosechas se agotaban. Los animales morían. Las enfermedades se propagaban. Y cuando el sol desaparecía durante semanas, la oscuridad no era solo física. Era espiritual. La gente no sentía miedo. Vivía dentro de él. Por lo tanto, el invierno exigía disciplina. Exigía orden. Exigía que cada miembro de la comunidad entendiera que su comportamiento tenía impacto directo en la supervivencia colectiva. Un niño desobediente no era solo un problema familiar. Era un riesgo real. Aquí es donde todo cambia. Porque en ese mundo, no educar con consecuencias no era compasión. Era negligencia. Y las culturas antiguas lo sabían. Sabían que el miedo, cuando está bien dirigido, no destruye. Protege. El miedo enseñaba a no salir solo. A no mentir. A no robar comida. A respetar a los mayores. A obedecer reglas que no eran arbitrarias, sino necesarias para no morir. Y como los niños aprenden mejor con símbolos, el invierno se llenó de figuras que encarnaban ese principio. No metáforas suaves. Presencias. Seres que caminaban entre lo humano y lo espiritual. Que aparecían cuando el sol estaba más lejos. Que representaban una verdad incómoda: el mal no es abstracto, y la oscuridad no perdona la ignorancia. Desde una perspectiva espiritual, esto era profundamente lógico. El invierno se vivía como un tiempo en que el velo entre mundos se adelgazaba. Los muertos estaban más cerca. Los espíritus vagaban. Las fuerzas que normalmente se mantenían a raya podían cruzar. Por lo tanto, diciembre no se celebraba solo con fuego y comida. Se ritualizaba. Se cargaba de advertencias. Se enseñaba, una y otra vez, que desviarse del camino correcto atraía consecuencias que no siempre podían deshacerse. La Navidad primitiva no intentaba negar el sufrimiento. Lo integraba. No prometía seguridad absoluta. Prometía orden a cambio de obediencia. Luz a cambio de rectitud. Pero aquí está el punto clave: ese sistema funcionó durante siglos. Porque preparaba a las personas para una realidad dura, no para una fantasía cómoda. Preparaba el carácter, no el deseo. Y cuando entiendes esto, una pregunta se vuelve inevitable. Si el invierno era tan peligroso, si el miedo era tan necesario, si la oscuridad era tan real, ¿por qué alguien decidió que todo eso debía desaparecer de la Navidad? El verdadero origen de Krampus. Aquí es donde la historia deja de ser incómoda y se vuelve perturbadora.
Porque la figura que hoy algunos llaman folclore no nació como entretenimiento. Krampus no fue inventado para asustar niños por diversión. Fue creado para representar algo que las culturas antiguas entendían muy bien, que el mal necesita un rostro. El nombre Krampus proviene del alto alemán antiguo Krampen, que significa garra. Y no es un detalle menor. Desde sus primeras representaciones, Krampus aparece como una criatura híbrida, medio humana, medio bestia. No completamente demonio. No completamente animal. Algo peor. Algo que rompe el orden natural. Cuernos curvados como los de una cabra montés. Ojos hundidos. Dientes afilados. Un cuerpo cubierto de pelo oscuro y sucio, como si arrastrara el invierno encima. No sonríe. No habla. No negocia. Krampus no persuade. Ejecuta. Y eso es clave. Porque a diferencia de Santa Claus, Krampus no observa desde lejos. Camina entre las casas. Entra en los pueblos. Se manifiesta cuando el sol está más débil, cuando la noche es más larga. Aparece justo antes del día de San Nicolás, como si dijera, antes de la recompensa, viene el juicio. En una mano lleva varas de abedul, atadas en haces. No son simbólicas. Son instrumentos de castigo. En la otra, un saco o una cesta de mimbre. Ahí no van regalos. Ahí van los niños que cruzaron límites que no debían cruzar. Desde una lectura espiritual antigua, Krampus no era el mal absoluto. Era el corrector. El ejecutor de consecuencias. Una figura liminal enviada cuando la comunidad necesitaba recordar que el orden no se sostiene solo con buenas intenciones. Mucho antes del cristianismo, en los Alpes y regiones germánicas, ya existían espíritus del invierno. Entidades asociadas a los bosques, las montañas, la muerte y el frío. Seres que castigaban la transgresión y protegían el equilibrio. Krampus parece surgir de ahí. Algunos estudios lo conectan con antiguas deidades nórdicas del inframundo. Otros con espíritus salvajes que acompañaban a las divinidades femeninas de la muerte y la noche. No como villanos, sino como guardianes del límite entre lo permitido y lo prohibido. Por eso Krampus no es caótico. Es preciso. Castiga comportamientos específicos, la mentira, la desobediencia, la falta de respeto, la ruptura del orden familiar y comunitario. No ataca al azar. Ataca a quien se desvía. Y aquí está lo que incomoda a la mente moderna. Krampus no era visto como injusto. Era visto como necesario. Porque en un mundo donde una mala decisión podía costar vidas, la idea de consecuencias invisibles no era suficiente. El castigo debía sentirse, recordarse, temerse. Krampus era ese recordatorio. No una fantasía. No un cuento suave. Sino una advertencia viva que caminaba en la oscuridad del invierno. La Iglesia intentó borrarlo, y fracasó. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, no llegó a un territorio vacío. Llegó a un continente lleno de rituales, espíritus, símbolos y miedos profundamente arraigados. La Iglesia no solo predicó una nueva fe. Intentó reescribir la relación de las personas con la oscuridad. Y ahí fue donde Krampus se convirtió en un problema. Porque Krampus no encajaba en una narrativa donde el mal debía ser abstracto, espiritual y controlado por la institución. Él era demasiado físico. Demasiado visceral. Demasiado real. No vivía solo en sermones. Caminaba en las calles. Durante los siglos XVI y XVII, la Iglesia Católica comenzó a condenar abiertamente las celebraciones relacionadas con Krampus. Lo declaró una figura demoníaca, una perversión pagana, un enemigo de la verdadera fe. En algunos territorios, las autoridades eclesiásticas prohibieron explícitamente los rituales. En 1680, en regiones de Baviera, se emitieron órdenes formales para erradicar las festividades de Krampus. Máscaras destruidas.
Procesiones canceladas. Participantes castigados. El mensaje era claro: esta figura no debía existir dentro de una celebración cristiana. Pero aquí está el punto que se repite una y otra vez en la historia. Las creencias que nacen de la supervivencia no desaparecen por decreto. Las comunidades alpinas ignoraron las prohibiciones. Continuaron celebrando en secreto. Porque para ellos, Krampus no era una amenaza a la fe. Era una extensión del orden moral que mantenía viva a la comunidad durante el invierno. Entonces la Iglesia hizo lo que siempre hace cuando no puede eliminar algo. Lo absorbió. Krampus fue reconfigurado. De espíritu ancestral pasó a ser un sirviente. Ya no un guardián del orden, sino el acompañante oscuro de San Nicolás. El castigo ya no venía del mundo espiritual salvaje, sino bajo la autoridad de un santo. Pero la esencia no cambió. Las cadenas siguieron arrastrándose. Las varas siguieron golpeando. El miedo siguió funcionando. La Iglesia cambió la historia, pero no pudo domesticar la función. Desde una lectura espiritual, esto es revelador. El cristianismo institucional intentó suavizar el mensaje del invierno, pero no pudo eliminar la necesidad humana de enfrentar la oscuridad. Porque incluso dentro de la fe, el concepto de juicio, castigo y consecuencias sigue existiendo. Krampus simplemente lo representaba de una forma que no se podía controlar desde un púlpito. Y eso lo hacía peligroso. No porque fuera falso, sino porque recordaba algo que incomoda a cualquier poder central, que el orden no siempre se sostiene con palabras suaves, y que el miedo, cuando se usa con propósito, puede ser una herramienta moral. Por eso Krampus sobrevivió. No en libros oficiales. No en catecismos. Sino en las calles, en la memoria colectiva y en el frío del invierno. Esperando el momento adecuado para volver a caminar. Krampusnacht, el ritual sigue vivo. Aquí es donde muchos piensan que la historia debería terminar. Como una reliquia del pasado. Un mito enterrado por la modernidad. Pero no terminó. Krampus nunca desapareció. Cada año, la noche del 5 de diciembre, cuando cae la oscuridad en pueblos y ciudades de Austria, Alemania, Hungría y Eslovenia, algo despierta. Las calles se vacían. Las luces tiemblan. Y el sonido llega antes que las figuras. Cadenas arrastrándose. Campanas golpeando. Un ruido profundo, metálico, imposible de ignorar. Entonces aparecen hombres del pueblo, cubiertos con trajes completos de piel animal. Máscaras de madera talladas a mano, con cuernos reales que pueden pesar más de 15 kilos. Rostros grotescos, ojos vacíos, lenguas colgantes. No son disfraces ligeros. Son pesados. Incómodos. Diseñados para intimidar. Esto se llama Krampusnacht. No es un desfile turístico. No es un espectáculo para niños. Es un ritual activo. Los Krampus corren. Gritan. Cargan cadenas reales. Llevan varas de abedul recién cortadas. Y las usan. Golpean piernas. Espaldas. Brazos. Dejan marcas. No por crueldad gratuita, sino porque el ritual exige que el miedo sea tangible. Que el cuerpo recuerde lo que la mente podría olvidar. Los niños gritan. Algunos lloran. Otros se esconden. Y los padres no intervienen. A veces incluso empujan suavemente a los niños hacia el camino de Krampus. Porque ser perseguido, ser alcanzado, ser marcado, es parte del aprendizaje. Para una mente moderna, esto parece impensable. Inaceptable. Pero para estas comunidades, es normal. Es tradición. Es pedagogía cultural. Imagina por un momento algo así en un centro comercial estadounidense. Demonios persiguiendo niños, golpeando con varas, arrastrando cadenas. La reacción sería inmediata. Demandas. Indignación. Cancelación.
Pero en los Alpes, esto no es abuso. Es memoria. Krampusnacht recuerda a todos, niños y adultos, que el orden no es automático. Que el invierno no perdona. Que el miedo no siempre es el enemigo. A veces es el guardián. Desde una lectura espiritual, este ritual cumple una función que la modernidad ha perdido: confrontar a las personas con la oscuridad en un espacio controlado, para que no los sorprenda cuando llegue sin aviso. Krampus no es celebrado porque sea bueno. Es respetado porque es necesario. Y mientras el resto del mundo intenta borrar cualquier rastro de incomodidad, estas comunidades siguen enseñando una lección antigua, brutal y eficaz. La oscuridad existe. Y es mejor conocerla que fingir que no está ahí. No era solo Krampus, el patrón global. Krampus parece único solo si lo miras desde una perspectiva moderna. Pero cuando amplías el lente histórico, ocurre algo inquietante. Aparecen más figuras. En distintos países. En distintas lenguas. Con distintos nombres. Todas haciendo exactamente lo mismo. Eso no es coincidencia. Es patrón. En Islandia, durante siglos, los niños crecieron escuchando sobre Grilla, una ogresa gigantesca que descendía de las montañas durante la Navidad. Tenía pezuñas, múltiples colas y un apetito específico: niños desobedientes. Los capturaba, los metía en su saco y los servía vivos en su caldero antes de comérselos. No era una metáfora suave. Era una advertencia directa. En Francia y Alemania existía Hans Trapp, un hombre real del siglo XV, tan cruel que fue excomulgado. Según la leyenda, hizo un pacto con el diablo, desarrolló gusto por la carne humana y fue fulminado por un rayo divino. Su espíritu, castigado pero no destruido, vaga durante la Navidad buscando niños mal portados. En regiones germano-americanas de Pensilvania apareció Belsnickel, cubierto de pieles sucias, con el rostro ennegrecido. No llegaba con sonrisas. Llegaba con pruebas. Tiraba dulces al suelo y observaba. Los niños que se lanzaban con avaricia eran golpeados con una vara. El castigo era inmediato. Aquí está lo perturbador. Estos relatos surgieron de manera independiente, en culturas separadas, sin contacto directo entre ellas. Y aún así, comparten los mismos elementos: invierno, juicio, castigo físico, desobediencia, consecuencias. Eso nos dice algo profundo. La Navidad oscura no fue un error cultural. Fue una respuesta humana universal al mismo problema, como enseñar moral, límites y respeto en un entorno donde fallar significaba morir. Desde una lectura espiritual, estas figuras funcionaban como intermediarios entre lo humano y lo divino. No eran simples monstruos. Eran instrumentos pedagógicos. Recordatorios encarnados de que el mal no se queda sin respuesta. Y nota algo importante. Todas estas figuras aparecen en diciembre, cuando la noche es más larga, cuando el sol parece ausente, cuando, simbólicamente, el mundo está más cerca del caos que del orden. La Navidad, antes de ser luz, fue examen. Pero entonces ocurrió algo que rompió este patrón ancestral. Algo que no vino de la religión, ni del folclore. Vino del mercado. Y ese cambio no solo transformó la Navidad. Transformó la forma en que Occidente enseña consecuencias. Como América destruyó la Navidad. El quiebre no ocurrió por una nueva revelación espiritual. Ocurrió por una razón mucho más simple y mucho más poderosa: dinero. Cuando la Navidad cruzó el Atlántico y se asentó en Estados Unidos, no llegó sola. Llegó a un país que estaba aprendiendo a convertir emociones en productos. Y muy pronto, alguien entendió algo crucial: el miedo no vende. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Navidad empezó a transformarse. Los grandes almacenes necesitaban una temporada que impulsara el consumo. Las marcas necesitaban niños emocionados.
Los padres necesitaban una excusa cultural para comprar más. Pero había un problema. No puedes vender juguetes a niños aterrorizados. No puedes construir una industria multimillonaria alrededor de una figura que golpea, castiga y se lleva a los desobedientes. El modelo antiguo de Navidad, basado en juicio y consecuencias, era incompatible con el nuevo objetivo, consumo masivo. Por lo tanto, la oscuridad tuvo que desaparecer. Las figuras incómodas fueron eliminadas una por una. Krampus, Belsnickel, Hans Trapp. Todos demasiado violentos. Demasiado reales. Demasiado difíciles de empaquetar. En su lugar, quedó una figura única, limpia, predecible y segura. Santa Claus. No el santo histórico. No el juez moral. Sino una versión cuidadosamente diseñada. Amable. Sonriente. Inofensiva. En 1931, Coca-Cola encargó al ilustrador Don Sundblom una serie de anuncios. Lo que creó no fue solo publicidad. Fue un arquetipo. Un Santa grande, bonachón, vestido de rojo y blanco. Colores de marca. Mejillas rosadas. Mirada paternal. Un personaje que no juzga, no castiga y no amenaza. Un Santa que promete sin exigir. Y funcionó. La Navidad americana se convirtió en un espectáculo de consumo. Las consecuencias desaparecieron. El juicio se diluyó. El mensaje cambió silenciosamente de compórtate bien, mereces esto. Y aquí está el detalle más importante. Cuando quitas el castigo, no elevas la bondad. La trivializas. Porque el bien sin consecuencias no es virtud. Es expectativa. La Navidad moderna dejó de ser un ritual formativo y se convirtió en una recompensa automática. No importa lo que hagas. Los regalos llegan igual. Desde una lectura espiritual, este cambio es profundo. Se reemplazó la noción de responsabilidad moral por la de gratificación. Se enseñó que el mundo responde con premios, no con límites. Y así, sin violencia ni conspiraciones, América no solo suavizó la Navidad. La vació de su función original. El invierno dejó de ser maestro. La oscuridad dejó de advertir. Y el miedo fue declarado innecesario. Pero nada que sea eliminado a la fuerza desaparece del todo. Solo se esconde. Y el precio de ese ocultamiento no tardó en mostrarse. El precio psicológico de borrar el miedo. Cuando eliminas el miedo de una cultura, no creas paz. Creas fragilidad. Porque el miedo, cuando está bien orientado, cumple una función espiritual y psicológica esencial, enseña límites. Enseña que el mundo no gira alrededor del deseo individual. Enseña que existen fuerzas sociales, morales y espirituales que responden a nuestras acciones. La Navidad moderna eliminó esa lección. Al borrar las figuras de castigo, no solo se suavizó una tradición. Se reprogramó una expectativa cultural completa. Se enseñó a generaciones enteras que el mal no trae consecuencias reales, que el juicio es opcional y que el orden existe por defecto. Pero la realidad nunca funcionó así. Una sociedad que no entrena a sus miembros para enfrentar incomodidad, miedo o pérdida, no crea personas buenas. Crea personas indefensas. Adultos que colapsan ante la primera resistencia. Individuos que confunden protección con derecho y disciplina con violencia. Desde una perspectiva espiritual, esto es aún más grave. Las tradiciones antiguas entendían que el ser humano necesita símbolos fuertes para internalizar verdades profundas. El pecado no era una idea abstracta. Era una desviación que traía dolor. El castigo no era crueldad. Era corrección. El miedo no era el enemigo de la fe. Era su guardián. Al borrar eso, la Navidad moderna dejó un vacío. Y los vacíos no permanecen vacíos. Hoy vemos personas que nunca aprendieron que sus decisiones tienen peso. Que el orden social requiere autocontrol.
Que la vida incluye sufrimiento y que huir de él no lo elimina, solo lo pospone. Vemos adultos que exigen seguridad absoluta en un mundo que nunca la prometió. En contraste, en regiones donde las tradiciones oscuras sobrevivieron, los niños crecieron entendiendo algo simple y poderoso: el mundo no es blando. Y tú debes aprender a moverte dentro de él con respeto. No porque alguien te esté observando todo el tiempo, sino porque el caos siempre está esperando una oportunidad. La Navidad antigua no hacía a las personas crueles. Las hacía conscientes. No glorificaba la violencia. La encuadraba dentro de un sistema moral claro. Portarte mal no era una travesura sin costo. Era una ruptura que debía corregirse. Cuando se perdió ese marco, se perdió algo más profundo que una historia. Se perdió la idea de que el carácter se forma enfrentando la oscuridad, no negándola. Y eso nos lleva al final inevitable de esta historia. A lo que queda cuando eliminas el miedo. Y la oscuridad decide regresar por su cuenta. La historia completa no termina con regalos bajo un árbol. Termina con una pregunta incómoda. ¿Qué perdimos cuando decidimos que la Navidad debía ser solo luz y nunca sombra? Durante más de 1000 años, diciembre fue un recordatorio. No de comodidad, sino de responsabilidad. No de consumo, sino de juicio. Las culturas antiguas entendían algo que hoy evitamos mirar: que el mal no desaparece cuando lo ignoras, y que el orden no se mantiene solo con buenas intenciones. Krampus no era el villano de la Navidad. Era su advertencia. Una figura extrema para un mundo extremo. Un símbolo de que la oscuridad existe, que el invierno es real, y que desviarse del camino correcto tiene consecuencias que no siempre se pueden deshacer. La modernidad creyó que podía borrar esa lección. Pensó que podía reemplazar el temor con entretenimiento, la disciplina con gratificación y el significado con mercancía. Y por un tiempo, pareció funcionar. Pero la realidad siempre cobra lo que se le debe. Hoy vivimos en una cultura que huye del dolor, que exige protección constante, que se rompe ante la incomodidad. Una cultura que olvidó cómo enfrentar la noche porque nunca aprendió a respetarla. Y por eso, figuras como Krampus están regresando. No como demonios literales, sino como símbolos. Películas. Celebraciones. Fascinación. Porque el ser humano sigue necesitando lo mismo que necesitó siempre: recordatorios de que la vida no es blanda y que el carácter no se forma sin enfrentar la oscuridad. Krampus nunca desapareció. Solo estaba esperando a que volviéramos a necesitarlo. La próxima vez que veas luces navideñas y escuches canciones felices, recuerda que debajo de esa capa existe una historia más antigua. Una historia donde diciembre traía juicio además de regalos. Donde la fe incluía temor reverente. Donde la Navidad no prometía comodidad, sino orden. Y si este video te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la Navidad, quédate aquí. En la pantalla final te dejo otro video que continúa esta historia y revela una tradición aún más antigua y más perturbadora. Porque una vez que ves la sombra, ya no puedes fingir que solo existe la luz.